Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Vamos a abrir su palabra, a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 22. Ya habíamos hablado algo sobre esto la semana pasada. Nos quedamos donde Pablo fue, pues de otra manera atado, fue llevado por el capitán, fue prendido por el capitán porque todo alrededor se volcó en contra de él, querían matarlo, ¿verdad? Y el capitán lo llevó a la fortaleza o al batallón, no sé cómo fue. Lo llevan a la fortaleza y cuando lo van a llevar, Pablo levanta la mano de una manera respetuosa, preguntándole al capitán si le permitiría hablar hacia el pueblo. Hay una cosa que le impresionó al capitán, de que Pablo habló en griego. Y él le pregunta: ¿hablas tú en griego? Pues sí, soy parte de aquí, soy judío, pero hablo griego. Y le dice el capitán: ¿no eres tú el egipcio, aquel que había escapado y lo estaban buscando? Pues lógicamente que Pablo respondió: no soy ese hombre. Y Pablo se dirige a él para que le dé oportunidad para hablar a los judíos. Y la multitud, cuando levanta la mano Pablo, sí, que le dan la palabra, la multitud comienza a callar y Pablo empieza a dar su testimonio. Pablo, alrededor del libro de los Hechos, da 3 veces su testimonio. En esta ocasión da por segunda vez su testimonio, y la esencia de su testimonio la vamos a dividir en unas 4 secciones. La primera sección de esta esencia del testimonio del apóstol Pablo, número 1, es que Pablo, como perseguidor del Señor, ahora Pablo es perseguido, ¿no? O diríamos así: Pablo como perseguidor del Señor, ahora Pablo antes de su conversión, por así decirlo, que él empieza a decir cómo fue antes. Número 2, que Pablo tuvo un encuentro extraordinario con el Señor. Número 3, a Pablo se le da una encomienda de parte del Señor, qué debe de hacer, incluso qué es lo que va a padecer Pablo, no, el apóstol Pablo. Número 4, habla sobre la protección del Señor sobre la vida de Pablo, la protección. Obviamente tenemos que empezar por la primera, ¿no? Y la primera es Pablo como perseguidor del Señor, o Pablo antes de su conversión, ¿sí? Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 de Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22, del versículo 1 al versículo 5. Dice de esta manera: varones, hermanos y padres. Ya cuando Pablo le dan la oportunidad de hablar, ¿no?, de que la multitud se cayó, dice: varones, hermanos y padres. Y eso de varones, hermanos y padres, eso te habla de un respeto, ¿no? No entró diciendo: ¿cómo están? ¿Cómo les ha? No. Varones, se dirige de una manera respetuosa. Y padres, oír ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, o sea, ya hablaba en lengua hablaba en lengua hebrea, pero también hablaba de una manera, dicen por ahí que en realidad no era hebreo, sino era arameo, el arameo vernáculo que en ese momento se hablaba, no tanto era hebreo, ¿no? Pero de otra manera, si nosotros entendemos la palabra, pues lo pone como hebreo, ¿no?
Dice, guardaron más silencio porque les habló en su idioma de ellos. ¿Sí? Les habló en su idioma y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros que eran celosos, como lo vimos la semana pasada, ¿no? Perseguía yo este camino hasta la muerte, o sea, perseguía a las personas cristianas, que en ese momento se les llamaba a los del camino, ¿no? Hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. O sea, que ellos eran testigos y que no había pasado mucho tiempo desde que él se convirtió. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. O sea, cartas no para enviarle, ay, que te están mandando una carta. No, cartas para ir a apresar a los hermanos del camino, o sea, los hermanos cristianos. Dice, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo en esencia está diciendo: ustedes en realidad no tienen razón para acusarme, porque yo tengo, por así decirlo, un currículo, ¿no? Yo tengo un pasado. Y él se dirige a ellos con respeto: somos compatriotas, ¿por qué me quieren matar? Se dirige en el idioma hebreo, como les dije, que probablemente algunos dicen académicos que se trataba de arameo, una lengua vernácula que en ese momento se hablaba. El capitán a él le habla en griego, el pueblo hebreo que después les habla en hebreo, en arameo, y luego Pablo empieza a decir: yo nací en una ciudad tal, de Cilicia, ¿no? De Tarso de Cilicia. Más adelante se dice que esta ciudad no era tan pequeña, pero sin embargo era de gran importancia esta ciudad. Y les dice que yo me eduqué bajo los pies de Gamaliel. Y Gamaliel en ese momento era un rabino muy respetado. Antes de Gamaliel había Geliel, que era su padre, y era muy respetado para todos los judíos este rabino, ¿no? Era uno de los rabinos que en la historia de Israel todavía se tiene, en la actualidad, se tiene fotografía, se tiene plasmado, se tiene gran respeto por Geliel, el papá, y después, en este caso, por Gamaliel, como un gran erudito de la ley, ¿no? Y entonces en ese momento dice Pablo: a mí no me educó cualquier persona, a mí me educó Gamaliel. Yo tengo muchas credenciales intelectuales conforme a la ley, para que ustedes en una forma no me estén aquí cuestionando o juzgando como ustedes lo están haciendo, ¿no? Gamaliel de una manera era considerado como una persona moderada, era una persona conservadora, ecuánime, no dado a los impulsos, siempre dado a la razón bajo la ley de Dios. Pablo dice que él fue criado en estricta conformidad a la ley de Dios, como Gamaliel se lo enseñaba, y era celoso de las cosas de Dios. Y si nosotros entendemos eso, era súper celoso de la ley de Dios. De hecho, cuando él les escribe a los filipenses a lo largo de este libro, él les muestra su currículum. Él dice: yo fui circuncidado al 8º día, yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, ¿sí? Con la ley en cierta forma irreprensible, yo fui educado a eso. Si tú quieres hablar de alguien que era judío, ¿no? Dice: yo soy ese judío. ¿Por qué se me provoca? ¿Por qué se me quiere juzgar? ¿Por qué me han golpeado? Porque para ese momento yo creo que ya tenía unos cuantos golpes encima Pablo, ¿no? Porque acuérdense que el capitán fue el que les quitó a Pablo para que no lo terminaran de matar, ¿no? Él fue perseguidor de los del camino, de los cristianos, el hombre con que se
se conocía a los cristianos en ese momento, a los del camino, que se consideraba en ese momento como una secta, ¿sí? Quizás esta frase del camino fue derivada de lo que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, y por eso les nombraron o les apodaron como los del camino, ahí van, ¿no? Dice Pablo que él buscaba gente para encarcelarla, para juzgarla, para echarla a las cárceles, tanto hombres como mujeres. Él no tenía piedad de nada de eso. Pablo no tenía misericordia, no le importaba si era hombre, si era mujer, si eran niños, no le importaba nada de eso. Simplemente él quería erradicar todo el cristianismo de aquel tiempo, no solamente en Jerusalén, sino se salió de Jerusalén, ¿no?, para poder ir atrás de los cristianos y traerlos a Jerusalén y que fueran juzgados. Quería erradicar el cristianismo, si dijéramos así, de la faz de la tierra. Por eso le pide cartas a los ancianos, a los sacerdotes de Jerusalén. Por eso dice: aquí están como testigos ellos, ¿no? Se va a Damasco, a 168 kilómetros de Jerusalén, tras de ellos, ¿no?, en busca de ellos. Si lo podemos considerar a pie, como unos 3 días. Si tenía caballo Pablo, que lógicamente que sí, yo creo que se aventaba como un día, día y medio, para que fueran castigados todos ellos, ¿no? Y en muchas ocasiones perder la vida, como él atestiguó la muerte de Esteban. O sea que era muy celoso de la ley, ¿no? Y Pablo dice que eso no hace mucho tiempo, porque hasta menciona: aquí están los sacerdotes, aquí están los ancianos y pueden dar testimonio. Entonces no tenía mucho tiempo que había pasado todo eso, ¿no? Pueden dar ellos testimonio, pueden conciliar, que ellos mismos me daban cartas. Yo soy celoso, fui celoso conforme a la ley. Y paradójicamente, ahora nosotros podemos aplicarlo a nuestros días. Es que Pablo creía en el Dios verdadero. Y entonces, ¿cómo era celoso? ¿Cómo es que mataba a los cristianos? Paradójicamente, Pablo creía en ese Dios verdadero porque fue educado bajo la ley de Dios. El Dios del Antiguo Testamento se revela, y Pablo, que creía en la ley de Dios, creía en ese Dios que había dado la ley a Moisés. Pero ahora Pablo dice: yo me encontraba ahora tras todos los cristianos, matarlos, encarcelarlos, golpearlos y hasta la muerte. Pablo hizo el mejor esfuerzo posible por cumplir la ley de Dios. Él pensaba que ir tras los del camino o tras los cristianos estaba haciendo lo correcto, ¿sí?, conforme a la ley de Dios. Había dado toda su vida para hacer todo esto. Había tenido todos estos requisitos, pero hermanos, Pablo iba directo al infierno. ¿Por qué? Porque ahora estaba apresando, estaba matando, estaba maltratando, estaba encarcelando ahora a los hijos de Dios. Porque no basta, hermanos, con creer en Dios, en un Dios verdadero, porque mucha gente cree, tú tienes que creer en el Dios verdadero, pero en el Dios verdadero que dice la palabra de Dios. Tienes que creer en lo que Pablo en un momento dado él creía como verdadero. Había leído, había estudiado sobre ese Dios de la Biblia, pero ahora se encontraba siendo en contra de Dios. Él tenía que rechazar todo aquello que él mismo entendía, que esos celos, como hoy decimos, hay celos buenos y hay celos malos, ¿no? No sé cuál sea la diferencia, pero el chiste es que son celos, ¿no? Y entonces, cuando nosotros entendemos esto, ¿qué tan celoso eres tú de la palabra de Dios? Porque sin duda alguna, todos somos celosos de alguna manera, ¿no? Somos celosos con nuestras esposas, nuestros esposos, con nuestros propios hijos somos celosos, con nuestras cosas somos celosos. No me toques, no toques mi compu, no toques mi esto, no toques aquello. Somos celosos.
Pero Pablo era celoso de la ley y él pensaba que ir tras los cristianos, eso lo convertía como una palomita más ante los ojos de Dios. Y Dios lo va a parar más adelante. Porque hoy en día, hermanos, hay mucha gente que cree en Dios, que en el Dios verdadero, pero sirve selectivamente las cosas. Yo creo en Dios, pero aborrezco a mi prójimo. Muchos incluso hasta orarán: Señor, dame amor hacia mi prójimo. Sí, Señor, gracias, Señor, porque me das amor hacia mi prójimo. Y sales a la calle y el prójimo, no lo conoces, el prójimo te hace algo y luego sueltas amenazas dentro de ti, ¿verdad? Dentro de ti, ¿no? Y bueno, y si eres más así, más locamente, se lo dices a esa persona. Y entonces, ¿dónde está el amor que le estás pidiendo al prójimo? Pablo había cumplido la ley conforme a todo el judaísmo, había entendido todo esto bajo los pies de Gamaliel, ¿no? Incluso yo creo que había hecho su tesis, ¿no? A lo mejor sobre el amor, pero sin embargo no entendió perfectamente esto, hasta que al final Dios, quien salva en ese momento, es Cristo. Hermanos, ser cristiano, o el decir que eres cristiano, o del camino, o lo que sea, no te salva eso. Quien salva en realidad es Cristo. Hay muchos cristianos liberales, hay cristianos nominales, hay cristianos culturales. ¿Cuáles son esos que por cultura soy cristiano? Pues porque mi papá es cristiano, pues yo también, mi hijo también es cristiano, es cultural, ¿no? Hay cristianos que viven en una inmoralidad sexual y están en la iglesia cada domingo. O sea, que hay de todo. Decía alguien, ¿no? En la viña del Señor hay de todo. Al final, quien salva es Cristo, hermano. No solamente cuando tú crees lo que Cristo ha dicho, sino cuando tú vives lo que crees. Y ahí hay una gran diferencia entre lo que yo leo, lo que yo escucho y lo que yo vivo como cristiano. Lo que Cristo ha dicho, que es la evidencia de que un verdadero ha creído en Cristo Jesús y es el que vive conforme a los mandamientos de Él. Tú puedes tener, por ejemplo, un mapa, ¿no? Para ir, por ejemplo, a Nayarit, un estado que tenemos aquí en la República Mexicana, pero si tú no lo abres, de repente te encontrarás en Acapulco, o sea, lado opuesto, ¿no? Porque muchas veces el cristiano no lee la palabra, y esto es como un mapa donde te va dirigiendo qué es lo que debes de hacer, pero también aplicando. Hoy por hoy pues ya no tenemos mapas, tenemos el Google Maps o otras alternativas para tú ir, pero por una calle que tú te pases ya te perdiste. Cuando yo aprendí a usar ese dispositivo, el Google Maps o otros dispositivos, así nos pasaba. Íbamos y ya se acerca la curva, ¿no? O la vuelta. Me pasaba y ya era un relajo y regresar a donde yo tenía que ir. Te reubicaba el sistema, te reubicaba y ya te daba. Bueno, imagínate si no tenemos algún tipo de mapa, algún tipo de dispositivo que nos guíe hacia donde nosotros queremos. Bueno, hermanos, si tú cuando lees la Biblia y no vivimos lo que dice la Biblia, o sea, nosotros nos volvemos como címbalo resonante nada más. Lo que Cristo ha dicho, que es la evidencia verdaderamente de que Dios existe. Porque Dios existe, entonces yo hago lo que dice la palabra de Dios. Tú puedes tener, como dije, un mapa, puedes llegar a otros lugares, pero si tú o quizás no abres ese mapa, de irte al norte, llegas al este. ¿Por qué? Porque no estás ubicado, no tienes la brújula correcta para poder guiarte. De esta misma manera hay mucha gente que tiene la Biblia, tiene un mapa, pero no abre, no consulta este mapa, no consulta la Biblia,
Pero muchas personas parece que la están leyendo al revés. ¿Por qué? Porque hacen todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Si Dios te dice ama a tu prójimo y nomás sales a la calle y estás insultando, o sea, parece que tú la lees al revés, ¿no? Y en ese caso el apóstol Pablo, conforme a la ley, dice, Pablo seguía la ley al dedillo, o sea, bien estricto era, cumplió los mandamientos, pero iba de camino a la condenación eterna, hermanos. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras, la salvación es por obediencia. Y ustedes pueden decir que la obediencia son como obras, ciertamente, ¿no? Pero mira, la salvación no solamente es por obediencia, sino por obediencia perfecta. ¿Cuál es esa obediencia perfecta? La que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de ir en obediencia a su Padre. Esa fue una obediencia perfecta, y ahora Dios nos pone, o Cristo nos pone esa obediencia en mi vida. Y entonces de repente, como muchas veces te dicen hay que hacer esto, y lo haces. Pero antes de conocer a Cristo no lo hacías tan fácilmente. Ponías en duda todo eso, decías, pero ¿por qué? Hay cosas mejores que hay que hacer, ahorita no puedo. Antes lo hacías, antes de Cristo. Cuando tú entraste en Cristo Jesús, le recibiste en Cristo Jesús, ahora tú estás dispuesto a hacerlo. Pero tú dices, ¿por qué hay ese cambio? Precisamente porque está impuesta la obediencia de Cristo en nuestras vidas para poderle obedecer de una manera como el Dios quiere. Así es que la ley nos hizo, en cierta forma, la ley trajo una imperfección, porque eran únicamente por obras, como lo estaba haciendo Pablo, pero la gracia nos trajo una obediencia perfecta en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo expone de manera clara cómo él era antes y ahora cuando tiene un encuentro con Cristo Jesús. Lo segundo que vamos a ver es que Pablo tiene o describe su encuentro extraordinario con el Señor. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 11. Retomando sobre la obediencia perfecta, Dios envió a su Hijo en la carne, que Él cumplió a perfección la ley, de tal manera que la obediencia perfecta pudiera ser cargada a mi cuenta, a tu cuenta, para que nosotros pudiéramos obedecerle de una manera eficaz. Versículo 6 al versículo 11 les empieza a describir su encuentro con el Señor Jesús. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Chequen eso, ¿por qué me persigues? En realidad no estaba persiguiendo a Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo? A los cristianos, ¿no? Pero ahora no le dice ahí: ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a mis hijos? No, Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Yo entonces, dice Pablo, respondí: ¿quién eres, Señor? Vean cómo también hay otras cosas que tenemos que checar ahí, ¿no? Que llaman la atención. ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué dijo quién eres, Señor? ¿Por qué entendió eso? Dice: y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo, o sea, venía con gente Pablo, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Vuelve a decir: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y de ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, o sea que fueron cegados, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. En esta porción llama la atención varias cosas. Cuando Jesús se le aparece a Saulo, no le dice: Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia?
¿por qué persigues a mis ovejas? Sino le dice a Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Señor, pues no estoy persiguiéndote a ti, estoy persiguiendo a los del camino, ¿no? Es que esos son cristianos, son personas que yo compré, le dice el Señor Jesús, yo compré con mi sangre y hoy son posesión mía. De manera que verdaderamente cuando tú persigues a mi iglesia, en realidad lo que estás haciendo es perseguirme a mí. Y es como si alguien esté persiguiendo, por ejemplo, los varones que están aquí, ¿no? Estén persiguiendo a tu esposa, ¿no? Y tú hablas con aquel fulano y le dices, ¿por qué persigues a mi esposa? Y te puede decir él, yo no te estoy persiguiéndote a ti, estoy persiguiendo a tu esposa, ¿no? Yo no te estoy persiguiéndote a ti. Bueno, si eres tú un verdadero hombre, porque hay de hombres a hombres, ¿verdad? Pero si tú eres un verdadero hombre, tú le vas a decir, deja de perseguir a mi esposa. En este caso, lo que hace el Señor Jesús, ¿por qué te metes con mi esposa? ¿Por qué te metes con mis ovejas? Y aquel que se mete con mis ovejas, conmigo se está metiendo. Por eso es que Jesús le dice, ¿por qué me persigues tú, Pablo? ¿Cómo? ¿No que habías muerto? ¿No que no estabas? Y ahora dices que yo te persigo. No, es que tú estás persiguiendo a mis hijos, a mis ovejas. Ahora, cuando Pablo tiene este encuentro, esa luz a mediodía fue como en el momento que más brillaba el sol en ese momento, como que para quedar acá claro que el resplandor de esta luz le iba a cegar sus ojos a Pablo, y de hecho lo hizo. Pablo no sabía quién era, pero Pablo lo que sabía es que estaba delante de un no cualquiera, Pablo. Y le pregunta a Pablo, ¿quién eres, Señor? Eso es lo que llama la atención también, Pablo. Que pese a que sus ojos fueron cegados en ese momento cuando cayó y el resplandor le inundó a Pablo, pero su entendimiento empezó a abrirse. ¿Quién eres, Señor? ¿No? Pablo descubre por primera vez que Jesús no estaba muerto, ¿no? La tumba verdaderamente, como le decían los del camino, los cristianos, está vacía, que Jesús había resucitado. Él empieza a entender todo esto y lo tiene ahora delante de él, comunicándole, ¿qué te pasa, Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿Sí? Ponte, como lo he dicho yo, ponte en las sandalias, porque no tenían zapatos en ese momento, pero ponte en las sandalias de Pablo en ese momento. Cristo le está diciendo claramente, persigues tú a mi iglesia, me persigues a mí, y tú tienes que arreglar cuentas conmigo, Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia a la que tú estás persiguiendo es mía, es propiedad mía, ¿no? Llama la atención también que los que estaban con Pablo, hermanos, dice que vieron la luz, Pablo. Dice que vieron la luz los que acompañaban a Pablo, pero ellos vieron algo extraño, pero no entendieron la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No entendieron todo esto. Incluso escucharon una voz, pero esta voz no tenía sentido para ellos. No comprendieron lo que decía Pablo, lo que decía Dios a Pablo, ¿sí? Y ese texto nos enseña, dejen decirlo así, que hay una sola elección, una predestinación de parte de Dios. Porque los otros pudieron haber entendido, pero no lo hicieron. La voz que Pablo escuchó y entendió perfectamente, estos hombres que iban acompañándolo no lo entendieron ellos. Y eso es lo que pasa. Nosotros podemos predicarles a personas de Cristo y unas personas te dirán sí, pero otras personas te dirán no entienden, ¿no? En esa semana Dios me permitió hablarles a dos personas muy diferentes y como que yo no les hubiera dicho nada. O sea, yo las veía así físicamente, yo hablaba y hablaba. A lo mejor esas personas nada más escuchaban mis labios,
pero yo entendía que no me estaban entendiendo nada de lo que yo les decía. Yo puedo entender por este texto bíblico de que Pablo sí entendió, sus acompañantes no. Esa luz le resplandeció tanto a Pablo como a ellos, pero ellos no escucharon la voz. Puedo yo entender que pues la predestinación de Dios o el tiempo de Dios también, porque es otra cosa, el tiempo de Dios. Solamente tuvo Pablo esa experiencia de ver la luz y sobre todo entender el mensaje de salvación. No creo que nada más se haya quedado Lucas, que relata toda esta historia, que narra la historia de Hechos. No creo que nada más se haya quedado en que ¿por qué me persigues? Sino que haya escuchado el mensaje de salvación de parte del Señor Jesús. Ahora, eso no es lo único que llama la atención en ese texto. No solamente que la gente que vio la luz pero no entendió la voz, no solamente que Cristo le dice ¿por qué me persigues?, que en realidad estaba persiguiendo a la iglesia y la tomó Dios como que me estás persiguiendo a mí. No solamente que Pablo no sabe quién es, pero sabe que es alguien especial porque le dice: ¿quién eres, Señor? Sabe que es alguien especial, ¿no? Y le dice: ¿quién eres, Señor? Hay algo más que llama la atención con esto, y es que Pablo inmediatamente le hace una pregunta. Primero, ¿quién eres, Señor? Y después le hace otra pregunta y le dice: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Eso me trae como que a memoria el encuentro de Isaías en el capítulo 6, que lleva su nombre, en el capítulo 6, donde Isaías tiene ese encuentro con el Dios alto y sublime, cuyas olas llenaban el templo, y cuando él escuchó a estos serafines cantar de una manera unísona diciendo: santo, 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 o sea, Isaías tiene ese sentido de responsabilidad en ese momento, que él es un hombre de labios impuros, que habita en una nación, que habita en un pueblo donde de esa gente tiene labios impuros. Y de repente entonces Dios le habla a Isaías, porque hasta este momento Dios no había hablado. Finalmente Dios habla, y cuando Dios habla le hace una pregunta a Isaías y le dice: ¿quién irá por vosotros? Isaías responde en obediencia, sin saber qué es lo que le mandaba hacer, cuál era la misión, dónde tenía que hacer, qué mensaje tenía que decir. Y le dice Isaías al Señor: heme aquí, envíame a mí. Hoy por hoy, ustedes les pueden decir a su hijo, ¿no? Oye, quiero que me hagas un favor. Depende, ¿sí o no? Le dices tú a tu esposa, oye, hazme un favor. ¿De qué se trata? ¿No? Isaías no fue así. Pablo no fue así. ¿Qué haré, Señor? Isaías: heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y hoy por hoy cuestionamos: oye, ¿me puedes hacer un favor? Pues de a cómo no va a ser, ¿no? Todavía, dependiendo. O cuando nos hablan por teléfono: oye, ¿me puedes hacer un favor? Si se trata de dinero, no tengo, ¿no? Luego empiezan las cuestiones humanas, ¿sí o no? Y esa respuesta de Pablo me recuerda aquella que Isaías hacía en el versículo 10 de Hechos capítulo 22, que le dice: ¿qué haré, Señor? Aquí no hay peros, no hay cuestiones como Moisés, que le dijo: bueno, ¿y si no me escuchan? ¿Y si me preguntan? ¿Y si me toman como loco? ¿Si me cuestionan? Si esto, si aquello, si no funciona, si no me reciben, tantas cosas, si me persiguen, ¿no? Tantas cosas que pudiera hacer el hombre común y que lo hace. Si no me creen. De alguna manera Pablo entendió que este es Señor
y que implicaba que Él ejerce en cierta forma o en cierto todo, ejerce señorío sobre mi vida. Por eso es que Pablo, ¿quién eres, Señor? Ahora, ¿qué haré, Señor? ¿Qué voy a hacer? Cuando Cristo, hermanos, ejerce señorío sobre nuestra vida, Él tiene que ser el Señor de tu mente. ¿Y sabes qué implica eso? Que el Señor sea el Señor de nuestra mente, que cada pensamiento que tú y yo tenemos, que es contrario a la palabra de Dios, tiene que ser traído cautivo en obediencia a los pies de Cristo, hermanos. Pensamientos que muchas veces vienen de la carne, pero que también muchos pensamientos vienen de una manera de las obras de las tinieblas de este mundo, que son atractivos y que nosotros le damos forma, en cierta forma lo embellecemos esos pensamientos. Por ejemplo, puedes tener tú pensamientos carnales, así, ¿no? Y tú, soy carne, ¿no? Embelleces eso. Tú como hombre puedes ver a una persona atractiva y tú dices, y entonces, Señor, pero tú sabes que soy carne, Señor, tú sabes mi débil. Embellecemos algo que Dios ha dicho. Estos pensamientos tienen que ser cautivos al señorío de Cristo. ¿Sí me di a entender con esto? Cristo no solamente tiene que ser el Señor de nuestra mente, Cristo tiene que ser el Señor de nuestras emociones, de nuestros impulsos. Todos nosotros somos personas rotas, que hemos venido del mundo, fracturadas, con tantas emociones caídas, de repente pecaminosas, que vienen a surgir y que de otra manera nos llegan. Cuando venimos a Cristo, queremos sacar esa carnalidad, esas emociones, ¿sí? Yo necesito permitir, hermanos, que el Señor sea quien reine en mi vida y aplastar dichas emociones, ¿sí? Para hacer como corresponda precisamente a la verdad de la palabra de Dios. Porque si yo no mato mi emoción, la emoción me matará a mí, hermanos. Y lo dijimos la semana pasada, que el Espíritu Santo no es de emociones, el Espíritu Santo es de verdad. Cristo tiene que ser el Señor de nuestras voluntades, por así decirlo, de manera que cuando yo quiera hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios, yo no la debo de hacer. Pero cuando Dios me manda a hacer algo de la palabra que me manda a hacer, yo tengo que obedecer a esa palabra de Dios. Y si no, entonces, si Cristo no es Señor de mi mente, de mi corazón, de mi fuerza, de mi voluntad, porque dice la palabra del Señor, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que tú eres. Si no, entonces me dice algo que no entiendo el amor de Dios, y por lo tanto no es Señor de mi vida. Esto no es el Señor, no es el Señor de toda mi mente. ¿Por qué? Porque Él lo declaró así: amarás al Señor tu Dios. Y Pablo le dice, ¿qué debo de hacer, Señor? ¿Qué debo de hacer, Señor? Ordena tú. Pablo nunca oyó palabras como estas que les voy a decir. En un momento dado les dice el Señor Jesús a sus discípulos: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces mi voluntad? ¿Se acuerdan de eso? Pablo nunca escuchó eso. Es una pregunta que Cristo les hace en Lucas capítulo 6, en un momento dado que le estaba enseñando a sus discípulos y les dice: ustedes viven en desobediencia, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Regularmente cuando usted ora a Dios, siempre se dirige como el Señor, y entendemos quién es el Señor. No es el Señor el carnicero, ni el lechero, ni nada, ¿no? Es el Señor supremo, ¿no? Pero ¿por qué entramos en desobediencia con Él? ¿Por qué me oras, dice Dios, en cierta forma, y luego no haces lo que yo te digo? ¿Por qué vienes a la iglesia
y no haces lo que yo te digo. Pablo presenta su encuentro extraordinario y transformador con Dios, con Cristo. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué haré, Señor? Número 3, la encomienda de Pablo de parte del Señor Jesucristo. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 16 de Hechos capítulo 22. Dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo. Ya no le dijo oye, tú eres el perseguidor de todo. No, ya le llamó hermano. Él entendió perfectamente eso. Recibe la vista. ¿Se acuerdan que había perdido la vista por el resplandor? ¿No? Y dice: y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿A quién? A Cristo Jesús. Y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres. O sea, que iba a tener instrucción directamente de Dios, de Cristo Jesús. Iba a ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dios envía a este hombre piadoso conforme a las estipulaciones de la ley, a Pablo, que es Ananías, ¿sí? Y le dice: Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. En un momento donde Pablo lo estaba buscando a Dios, nada. Al contrario, estaba persiguiéndolo a él, ¿no? O sea, en algún momento a mí, de niño, más o menos como de 10 años, pues no sé, como que me entró uno de mi misma edad, pero más chaparrito que yo, supongamos que me llegara aquí, me daba unas santas corretizas porque me amenazaba. Y te voy a dar, y yo corría, ¿no? Y yo andaba corriendo y ese, pues ahora sí, niño, chaparrito, yo era más alto que él en ese momento. Imagínense, no crecí mucho, ¿verdad? Pero era más alto yo que él, y me perseguía, y yo con temor hasta me escondía y temblando, ¿no? Que no me vea, ¿no? Hasta que un día me armé de valor, dije: oye, yo entré en razón y dije: ¿sí él es más chaparrito que yo? ¿Por qué? Y entonces en una de esas que me ve y me dice: ahorita te voy a alcanzar. No sé, la verdad no sé por qué tenía el pleito conmigo, ¿no? No me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es el hecho que dije: aquí te espero. Y entonces lo esperé, y él venía, y cuando venía corriendo hacia mí, él como que yo lo vi que empezó, como que iba corriendo y empezó a disminuir su velocidad, porque como yo ya no me eché a correr, él empezó a disminuir su velocidad hasta que llegó conmigo y le dije: ¿qué pasó? No, pues nada, no, o sea, dije: mira. Digo, yo ya no le hice nada, ni él me hizo nada, tampoco no fuimos grandes amigos, ¿no? Simplemente es que él había impuesto sobre mi vida temor. Y dicen que ¿cómo dicen que el cobarde? ¿Cómo? El cobarde vive hasta que el valiente quiere, ¿no? Entonces, en otras palabras, Pablo, no fuiste tú voluntario de Cristo. O sea, tú no aplicaste a hacer un examen para ser discípulo de Cristo. Tú lo andabas persiguiendo, y tú pensabas que como ya los habías perseguido en Jerusalén, ahora se fue a Damasco, a 176 kilómetros de distancia tras ellos. Pero yo creo que en el camino iba agarrando, iba golpeando: llévenselo, encarcélenlo. Hasta que el jefe de jefes, el valiente Cristo Jesús, lo detuvo, lo tiró.
No sé si de caballo, no sé si de una mula, no sé si de un burro, no sé si de un camello, no dice nada, ¿no? Pero lo tiró. Y el resplandor entró en su vida y le dijo: ¿quién eres, Señor? O sea, en otras palabras, Pablo, tú no me andabas buscando. Tú andabas persiguiendo a mi iglesia y me estabas persiguiendo a mí. Pero llegó un momento de la historia de tu vida donde te tuve que hacer la parada, te tuve que detener. ¿Para qué? Precisamente para que conocieras mi voluntad, para que veas al justo, como lo decía Ananías ahí, para que oigas las palabras de su boca y para que seas testigo de lo que viste y de lo que oíste. Versículo 15, porque dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres, en el versículo 15, de lo que has visto y de lo que has oído. Y me llama la atención de lo específico de la encomienda del Señor para Pablo. Tú vas a ser mi testigo de todo lo que has visto, de todo lo que has oído. Por eso yo les digo que fue más que decir, ve, entra acá, ¿por qué persigues a mi iglesia? Fue más, Dios le dio el evangelio ahí a Pablo, ¿sí? De lo que has oído, de lo que has visto. Serás persona ocular de lo que has visto, de los hechos que has visto. Serás testigo de todo esto. Y cuando tú eres testigo de los hechos, eres afectado y transformado por una experiencia vivida, hermanos. ¿Verdad? Nosotros no podemos decir, ahorita hablando de Tláhuac, no podemos entender la gente que iba en ese metro, ¿no? Y que cuando cayó, ¿no? ¿Quiénes son testigos oculares? Testigos vivientes, testigos que te pueden relatar bien, ¿no? Los que iban allí, los que se salvaron y dijeron: no, ¿sabes qué? De repente se sintió así, de repente acá, de repente sentimos que se abrieron las puertas, de repente sentimos un azotón. O sea, ellos te pueden dar todo esto, ¿no? No es lo mismo hablar de algo que te han contado, ¿no? De hablar de lo que tú has de otra manera presenciado, vivido. ¿Qué fue lo que le transformó al apóstol Pablo de ser perseguidor de la iglesia, ahora ser perseguido por la iglesia? En ese momento él está dando testimonio de todo esto. Para ese entonces, cuando estaba hablando Pablo esto, él ya había sido golpeado, lacerado, él ya había sido tomado por muerto en una de sus golpizas, que hasta sus discípulos le dijeron: creo que ya está muerto, a ver, muévanlo, ¿no? A ver si se mueve. O sea, ya había sido encarcelado Pablo. Él ya había sido testigo de eso, ¿no? ¿Qué fue lo que le transformó al apóstol Pablo de perseguidor a ahora perseguido? De esa forma tan radical. Si tú lees todo el Nuevo Testamento, en su segunda carta de los Corintios capítulo 5, entendemos gran parte de lo que Pablo está tratando de comunicar con todo esto que él ha vivido. Cuando Pablo le dice que el amor de Cristo me constriñe, me apremia, la realidad es que en alguna vez él entendió qué es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por él, que derramó su sangre por mis pecados, que fue la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó, se humilló y fue lacerado, fue traspasado, y todo lo hizo por mis pecados, decía el apóstol Pablo. Ahora yo quiero honrar con mi vida, en cuanto yo pueda, aquello que Él hizo por mí, aquel que me lavó con su sangre mis pecados, que los llevó a la cruz, y que me da ahora otra opción, no para, en realidad, no para vanagloriarme, sino para servirle a Dios. ¿Se acuerdan de Juan y Pablo, que cuando fueron encarcelados, ¿no? Y de repente los sueltan después de tantos varazos que les dieron? Los sueltan y se van y empiezan a predicar, y les dicen otra vez: si otra vez empiezan a publicar esto, a decir que Cristo vive y tanta cosa, dice, los vamos a volver a meter a la cárcel, ¿no?
Y ellos dicen, es que no podemos callar de lo que hemos visto y oído, porque habían tenido una transformación en su mente, habían tenido una transformación en su corazón. Cuando tú te has visto y has oído la palabra de Dios, hermanos, no las historias de la Biblia, sino el carácter detrás de la historia de la palabra de Dios, hermanos. Cuando tú estás leyendo, eso comienza a impresionar nuestra vida y eso empieza a cambiar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra concepción de la fe en Cristo. Y eso comienza a ser en gran parte Dios, porque esta palabra se vuelve un rema, se vuelve viviente a mi corazón, se vuelve viviente a mi vida, que me instruye y me trae como un depósito de confianza de lo que ha de suceder, hermanos. Cuando nosotros leemos la palabra, que podamos percibir lo que leemos del carácter de Cristo, hermanos. No que como que una buena historia, ay, está re buena esta historia, ¿no? No, sino que conozcamos el carácter de Cristo a través de la historia. Porque la historia es simplemente historia, pero Dios se revela en su palabra cómo Él es, el carácter de Él. Pablo, al ver lo que él había visto, al oír lo que él había oído, hermanos, se llenó de una convicción que nunca pudo callarse, hermanos. El libro de los Hechos es para todos nosotros. Abre prácticamente con esa encomienda de seréis mis testigos, ¿se acuerdan? En 2, 8, 9. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros como parte de eso último de la tierra, porque no estamos en Jerusalén, no estamos en Judea, Samaria, pero somos parte de eso, de ese grupo de lo último de la tierra. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos ha puesto esa encomienda de llevar el evangelio. El ser testigo de su causa de Cristo es central en el Nuevo Testamento, hermanos. Es tan central la palabra testigo, y esta palabra testigo viene del griego martus o martireo, que implica mártires. Y esta palabra aparece 175 veces en el Nuevo Testamento. Nuestra labor de testigo es tan central a la causa de Cristo, hermanos. O sea, cuando les dijo, y me seréis testigos, o sea, y me seréis mártires ustedes. ¿Le quieres entrar? Para ser un buen testigo, tengo que ser un buen observador. A la hora de leer el texto bíblico, de manera que yo pueda descubrir, como lo he dicho, el carácter de Cristo, el carácter de Dios tras los hechos de la palabra. Precisamente es lo que impresiona mi mente, mi corazón, mis emociones y me transforma mi vida total. Cuando te presentas ante el juez para dar tus hechos, ¿no? Él te hace ciertas preguntas, el juez, y te dice: ¿qué viste? ¿Qué oíste? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue tu reacción ante los hechos? Y empieza a cuestionar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tal vez haya dos testigos y los dos testigos tengan una impresión diferente de los hechos. No, pues yo estaba en la parte de atrás y vi esto. No, yo estaba en la parte de adelante y vi esto. Y hay un tercer testigo, yo estaba en medio y sentí esto. Cuando nosotros penetramos a la palabra de Dios, es lo que Dios nos dice: ustedes me serán testigos de una forma u otra. Nosotros vamos a la Biblia para descubrir las profundidades del carácter de Dios, porque cuando yo descubro el carácter de Dios, descubro la superficialidad mía, hermanos. Cuando yo descubro el carácter de Dios, yo descubro, híjole, y yo me quejo, y yo me angustio, y yo me preocupo. Cuando nosotros conocemos que tenemos a ese Dios, como lo dijeron en la lectura inicial, ¿no? Ahí Jeremías, ¿no? Que estaban hablando de Jeremías 33, ¿no? Que Jeremías 33 dice
clama a mí y yo te responderé. No, estaba hablando de otro, ¿verdad? Estaban hablando de otro. Pero la esencia es que precisamente Dios es el que forma el carácter, y forma el carácter en mí cuando yo descubro el carácter de Cristo. Cuando tú descubres a Dios en la palabra, vas transformándote de gloria en gloria, hermanos, contemplando como un espejo lo que es su gloria, hermanos. Y tú comienzas a parecerte a Él. Entonces de repente tú sabes cómo criar a tus hijos, cómo hablarle a tu esposa, a tu esposo, cómo guiar tu matrimonio. Ya tú sabes cómo calmar la ansiedad, porque ahora tú te pareces más a Él y menos a lo que tú eres. Y muchas veces nosotros lo que somos impacientes, somos irrespetuosos, somos iracundos. Bueno, tanta cosa que tenemos. La Biblia, lo que sí les puedo decir, que la Biblia no es un libro de fórmulas, es un libro de revelación del carácter de Dios. Y entonces podemos ser testigos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, hermanos. Por eso es que 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, le dice como si tuviera lo que pasó en el jardín del Edén en Génesis 3, ¿no? Que dicen que estaban fuera del jardín, expulsados junto con sus progenitores, junto con sus descendientes. Y 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Imagínense, hermanos, que somos escogidos por Dios. No somos escogidos de cualquier otra persona, somos escogidos por Dios, real sacerdocio, o sea que trae la palabra de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, o sea, para yo anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, todos nosotros tenemos que convertirnos en mejores testigos de las virtudes de Dios. Tenemos que convertirnos en mejores testigos de las virtudes de Dios. El mundo está cansado de escuchar buenos mensajes, de pasarnos citas bíblicas como lo hacemos, ¿no? Que nos mandamos y que luego nos reenviamos las citas bíblicas pero sin leerlas, nada más así. El mundo está cansado de todo esto. El mundo está esperando en ver hombres y mujeres que han sido cambiados, que han sido impactados por lo que han visto y por lo que han oído, y que ahora ellos mismos están dando muestras, evidencias. Ellas están anunciando las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que está esperando la gente. Cuando tú abres el libro de los Hechos, lo que encuentras es hombres rendidos a sus pies, que fueron transformando al mundo hombre a hombre, que fueron anunciando las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entramos en el último punto, y es la protección del Señor sobre la vida de Pablo. Dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, dice Pablo, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas y a todos los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente allí y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: vete, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea, que a Pablo no le iban a creer su testimonio, a Pablo lo iban a matar, precisamente porque él era perseguidor de la iglesia. Lo que está diciendo a Pablo es que: Pablo, vete, no van a escuchar tu testimonio, porque eso es lo que los gentiles
quieren ahora escuchar tu testimonio. Los judíos no, los judíos te van a rechazar. Vete y tú vas a predicarle a los gentiles. El hombre no cree por falta de evidencia, hermanos. El hombre no cree por falta de sumisión a un Dios, porque a ese Dios un día le vamos a rendir cuentas de lo que hicimos en esa tierra. El hombre quiere hacer lo que quiere hacer, aunque en el camino se lleve al mundo y destruya su vida misma. Como Esaú, ¿se acuerda? Que cambió su primogenitura por un plato de lentejas, dice, por una sopita. Ni siquiera por una carne asada, ¿no? No, por una sopita cambió. Saúl perdió su reino porque en su impaciencia ofreció sacrificio del cual no se le estaba permitido a él, ¿no? Y el texto dice que tan pronto él terminó de ofrecer el sacrificio, se apareció Samuel. ¿Sabes lo que hizo Dios? Dios retuvo a Samuel unos minutos solo para poner en evidencia la rebelión del corazón de Saúl. Hermanos, lo peor que nos puede llegar a pasar a ti y a mí es que Dios nos use como escarmiento para su pueblo. Lo peor que nos puede pasar a ti y a mí es que nuestra desobediencia pueda ser usada por Dios para hacer a un pueblo escarmentar en alguna área. Eso es lo peor. David perdió a su familia completa en un acto de placer muy corto, hermanos. El hombre hace lo que quiere hacer, aunque en el camino se lleve en medio a medio mundo y destruya su vida misma. O sea, si tú ves la historia del salmista David y tú ves cómo perdió completamente a toda su familia de una manera atroz. Pero para el hombre es más importante llenarse de placeres, de deseos, de su voluntad, antes que la voluntad de Dios, hermanos. Aún sabiendo que la voluntad de Dios siempre me traerá bendición y la desobediencia a la voluntad de Dios siempre me traerá destrucción, hermanos. Tarde o temprano, eso sí se los aseguro. Y creo que eso lo hemos visto y hemos oído y somos testigos oculares de eso, hermanos. Porque dice: el que siembra para la carne cosechará. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará. El verdadero testigo de Dios, de Jesús, como lo dije, somete su mente, su corazón, su voluntad, sus propósitos a Dios, aunque le cueste lo que le cueste, aunque pierda más de lo más preciado que quiera perder o que pueda perder, no importa para él. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 8 dice él: y ciertamente Pablo, con todos sus estudios, con todo ese currículum que él ya mencionó, que él fue instruido a los pies de Gamaliel y que fue judío de judíos, fariseo de fariseos, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, todos sus títulos que él tenía los había puesto en la cruz del Calvario, los había clavado allí en la cruz del Calvario. Y dice: todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que yo pudiera tener, o que lo que yo tengo, lo pudiera tener valor, absolutamente todo lo he perdido, dice Pablo, ¿no? Con el fin de ganar a Cristo. Así es que, hermanos, nosotros no somos Pablo, yo lo sé, pero somos testigos. Nosotros no estamos viviendo en cualquier tiempo, estamos viviendo en un tiempo difícil de la civilización. Esto no es un tiempo para jugar al cristianismo,
Ese es un tiempo para ser hombres, mujeres sometidas a la dirección de Dios, a la voluntad de Dios, a lo más alto posible del costo que pudiera haber. De manera que pasemos en la responsabilidad o entendamos en la responsabilidad de ser testigos, enviados precisamente, Primera de Pedro dice, enviados a reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.